placer para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar Funindes USB tener este encuentro, así que les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Conexión Funindes, en el que conversaremos con el investigador Santiago Schnell sobre su visión de la investigación que se realiza actualmente en Venezuela y cómo esto puede contribuir a la recuperación del país. Santiago es biólogo, egresado de la Universidad Simón Bolívar, presidente del Departamento de Fisiología Molecular e integrante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, nombrado recientemente decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, cargo que ocupará a partir del próximo 1 de septiembre. Además, cuenta con un doctorado en Biología Matemática de la Universidad de Oxford y es profesor de Medicina Computacional y Bioinformática. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Es un placer para nosotros de verdad tenerte acá, que hayas podido apartar un rato de tu agenda y compartir este rato. Así que gracias también a todas las personas que se van conectando. Ahí está el chat disponible para que puedan ir haciendo sus preguntas o sus saludos a Santiago. Bien, Santiago, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu adaptación a los espacios académicos internacionales y cuán importante fue tu tránsito por la USB? Bueno, la transición nunca es fácil porque uno siempre es un extranjero, aunque al final de cuentas al nivel internacional hay muchos extranjeros haciendo investigación. Cuando uno viaja de un país al otro, los extranjeros siempre vamos a ser una minoría. Cuando estuve en Inglaterra, había un porcentaje de extranjeros, pero éramos la minoría. Y aquí en los Estados Unidos hay un porcentaje significativo de extranjeros, pero seguimos siendo la minoría. Y la dificultad es, por supuesto, no solamente el lenguaje, que no es natural aunque ya hablo inglés muy bien, después de todos los años de estar viviendo fuera del país, no es fácil adaptarse a pensar en otro idioma 24 horas, el ambiente cultural de entender qué es lo que está diciendo la gente entre las líneas. A veces no es tan sencillo como uno piensa. Y por otro lado, bueno, uno también extraña mucho el calor humano que en las otras naciones no lo tienen de la misma forma que lo tenemos en Venezuela, que es un país un poco más caribeño. Yo creo que esa es una de las dificultades de ser extranjero. Uno siempre está desarraigado de su país y de su cultura, y a pesar de que uno pueda tener mucho éxito y trabajar muy duro, no es siempre lo mismo. Uno se siente siempre incompleto de una forma o la otra. Pero por otro lado, bueno, la oportunidad de hacer una carrera internacional ha sido quizás he tenido muchísima suerte, ¿no? De que me ha ido bien. He podido hacer la transición y sistemáticamente hacer mis estudios en el extranjero, después el postdoctorado, obtener la primera posición de profesor y después ir ascendiendo poco a poco de un escalafón académico al otro en diferentes instituciones académicas y países. Ha sido una oportunidad única. El aprendizaje y ver el estilo de cómo se hace ciencia e investigación en diferentes sitios, tener la oportunidad de interaccionar con personas que son muy brillantes, mucho más que uno, y aprender de ellos y ver cómo el arte de hacer ciencia y academia ha sido una oportunidad única y me ha iluminado muchísimo y ha sido parte también del éxito. No solamente aprender de la gente con la cual he estado interaccionando desde que salí de Venezuela, pero por otro lado, el éxito se lo debo a Venezuela. La gente suele pensar de que cuando uno sale y uno hace un doctorado en una universidad extranjera, el secreto es la universidad que uno escoge, pero en realidad la educación de uno no comienza en el doctorado, comenzó 20 años antes de hacer el doctorado, o 15 años antes de hacer el doctorado, 5 años antes de hacer el doctorado, y eso es producto de Venezuela, desde la educación primaria, la secundaria, el bachillerato y la Simón Bolívar. Y a la Simón Bolívar le debo mucho porque ellos no solamente en la universidad, todos los profesores me entrenaron para ser un buen biólogo, pero esa combinación de que nosotros en la Universidad Simón Bolívar teníamos que tomar humanidades en paralelo cuando éramos científicos, creo que fue quizás lo que cambió la naturaleza del académico que yo soy. Cuando fui a la Universidad de Oxford, la Universidad de Oxford es muy interdisciplinaria. Por ejemplo, todos los científicos están obligados a conversar de manera social e inclusive académica con personas que son en otras áreas científicas.
Y si no hubiese sido por la exposición que la Universidad Simón Bolívar me dio a tener la oportunidad de conversar con filósofos, conversar con historiadores, con economistas y tomar cursos serios en esas áreas, yo creo que no hubiese tenido la oportunidad de sentirme en comodidad en estar en esa comunidad universitaria que era muy demandante y poder conversar en temas que siempre te sacan de la zona en la cual tú estás muy cómodo. Sí, sí, es cierta cada palabra que dices, eh, de la comodidad, ¿no? De Sí. salir de ese espacio y de estar preparado para poder enfrentarlo. Qué bueno. Sí, yo espero que la Simón Bolívar aún continúen con eso de obligar a todos los estudiantes de ciencia y de ingeniería a aprender ciencia, aprender humanidades. Pues es muy importante. El redondamiento que uno tiene de la educación es único. Sí, bueno, y por eso es la universidad, ¿no? Sí. Además de esa sociabilidad que te da con el resto de tus compañeros, sean o no de tu carrera, más todo el aprendizaje que vas adquiriendo de tus profes, sean o no en la ciencia que tú escogiste, es lo maravilloso, ¿no? De los espacios universitarios. Santiago, ¿cómo es la formación de tus estudiantes y cómo fue la que tú recibiste en la Simón? Fue muy especial. Lo que sé cuando uno va a estudiar biología en la Simón Bolívar, el grupo de estudiantes es muy pequeño, es una comunidad muy íntima. Y la oportunidad de ser educado en salones de clases en las cuales a veces hay 3 estudiantes o 5 estudiantes con un profesor, hizo una diferencia muy grande. La atención que yo recibí y, y no solamente es la atención para aprender efectivamente la ciencia que uno tiene que aprender en el salón, pero además el cuidado de cómo formarse como un científico. Y cada profesor me tomó a su mano y ayudó a que yo me puliera y puliera esas calidades científicas de una forma que yo creo no puede suceder en universidades donde uno está expuesto con 50 o 100 estudiantes al mismo tiempo. Y en la medida que uno va avanzando en los años de biología, el número se va reduciendo mucho más. Y eso hace una diferencia gigantesca. Yo creo que la calidad de educación que yo obtuve no se puede medir con la calidad de educación que inclusive muchos estudiantes reciben aquí en los Estados Unidos o en Inglaterra porque no es tan personalizada. Y me parece, ¿no? Que eso fue lo que hizo la diferencia, no solamente basado en mi experiencia, sino en la experiencia de muchos amigos que yo tuve en la Simón Bolívar, que también salieron del país y han tenido carreras muy exitosas. Y no solamente en la biología, sino en las matemáticas, en la física y en la química. Allí de nuevo se hace presente ese calor humano Mm. del que estabas hablando hace nada. Ahora, quisiéramos un poco que nos comentaras acerca de tu investigación, de tu área de investigación y el impacto que esto tiene en la sociedad. Bueno, mi área de investigación, el tipo de investigación que yo hago es con modelos matemáticos y computacionales. Y lo que sé es cuando uno es un teórico, eso es lo que yo soy un teórico, uno suele ser muy promiscuo en el tipo de temas que uno escoge. Pues, yo consigo una pregunta interesante con un colaborador que está interesado en trabajar conmigo, que suelen ser experimentalistas, y yo lo que hago es que escojo ese problema si me interesa y el colaborador quiere trabajar conmigo y profundizamos por un número de años. Desde esa perspectiva, yo creo que he tenido como 30% de los trabajos que yo he publicado han sido en colaboración con un grupo muy grande de investigadores, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Pero el corazón del trabajo mío se ha enfocado en cómo hacer mediciones efectivamente en las ciencias biomédicas. Una cosa que sucede con la biología y con la medicina, sorprendentemente, es que ellas eh, se, se desarrollaron naturalmente de lo que llaman la historia natural. Uno tenía un personaje como Darwin, que iba con un libro viajando por el mundo y observando cómo los animales vivían en cada ambiente. La ciencia biológica y las ciencias médicas son observacionales por naturaleza, pero además de ser observacionales son descriptivas, porque hay forma de hacer una ciencia observacional donde tú haces mediciones
Y tradicionalmente las ciencias biológicas no han sido una ciencia donde la medición prevalece. Y lo que yo me he tomado en mis manos es hacer las ciencias biológicas unas ciencias más precisas, encontrando formas en las cuales nosotros podemos medir más efectivamente fenómenos que hasta hace poco se consideraban que no se podían medir con precisión. Y la idea es que uno lo que hace es que no solamente desarrolla modelos matemáticos que permiten cómo describir los fenómenos biológicos de una forma precisa, sino además los protocolos que se tienen que usar en el laboratorio para hacer esas mediciones con precisión y de manera que se puedan replicar independientemente del contexto donde se lleven a cabo. Ese ha sido el corazón de mi trabajo investigativo y he trabajado, y esto es también de la influencia venezolana, en las áreas químicas y bioquímicas. Resulta ser que en Venezuela todos de alguna forma estamos involucrados en la industria petrolera y cuando yo fui educado como biólogo todo tenía una inclinación química muy fuerte. Y claro, yo lo que aprendí es cómo estudiar estas reacciones químicas, muchas de ellas son enzimáticas, de una forma cuantitativa y efectiva, de manera de que pudiéramos hacer mediciones con precisión dentro de las células de formas que no se pueden hacer antes. Entonces, dentro de las contribuciones más grandes que nosotros encontramos es que las leyes químicas que hasta hace poco estábamos usando en biología, ellas eran muy efectivas para hacer mediciones en tubos de ensayo, donde las reacciones químicas no se llevan en un ambiente encinado, mientras que dentro de las células el ambiente es encinado porque está lleno de otras moléculas que no reaccionan con las que están interesados en reaccionar. Nosotros descubrimos nuevas leyes químicas y físicas que describen las reacciones bajo condiciones encinadas. Y desde ese momento, bueno, he estado trabajando sistemáticamente en cómo medir reacciones fisiológicas dentro de las células. Esa ha sido la contribución mayor que yo he realizado en los últimos 25 años. Aunque sea un resumen muy, muy breve, ha sido un recorrido, me imagino que mágico, y saber que estás dejando algo a la sociedad, que estás contribuyendo al mundo con este legado, me imagino que es algo único, que es algo maravilloso. Bueno, siempre es maravilloso descubrir algo que la gente no ha visto antes. Y claro, Claro, durará por algunos años, será universal por algunos años, después otras personas lo mejorarán, pero la idea es hacer las contribuciones de manera que otros vengan y las mejoren. seguro que sí. Santiago, ¿cómo describirías los cambios en los paradigmas académicos sobre las ciencias? ¿Qué nuevos espacios se abren con las ciencias convergentes al conjugar varias disciplinas del conocimiento? Es una pregunta muy interesante porque lo que está sucediendo ahorita es que nos estamos dando cuenta que la noción de un departamento académico es muy difusa en las universidades hoy en día, porque la gente lo que sucede es que quiere trabajar es en problemas científicos y los problemas científicos o los problemas académicos en general requieren para obtener una solución óptima contribuciones de diversos campos. La forma en la cual yo lo describo es que uno tiene que describir un cubo. Y claro, no puede ver el cubo desde una sola de las caras, pero si uno lo quiere ver de una forma tridimensional, no tiene que tener los ojos de otras disciplinas. Cada disciplina lo que usa es una serie de técnicas que iluminan exclusivamente un área del cubo. Pero para tener la visión tridimensional del problema, uno lo que tiene que tener es diferentes disciplinas que te iluminen con sus técnicas cómo el cubo se observa desde otro punto de vista. Esa es la forma en la cual la ciencia hoy en día, y no solamente la ciencia, en las humanidades y en las ciencias sociales también está ocurriendo esto. Uno tiene científicos que proveen diferentes técnicas que iluminan el problema de una forma completamente distinta. Uno tiene que tener ahora la flexibilidad porque inclusive mucha gente en los departamentos tradicionalmente quieren defender su propio campo porque tienen recursos económicos que son únicos para ellos. Pero por otro lado, cuando uno quiere resolver problemas que son importantes, si uno no colabora con otros individuos que te ayudan a iluminar el problema desde otra perspectiva, las soluciones que uno obtiene no son óptimas y no son perfectas para obtener el impacto que sea más grande. Entonces, la ciencia hoy en día tiene que ser interdisciplinaria por esas razones y los departamentos se están difusionando
Muchos de ellos ahora ni siquiera importa en qué departamento uno está. Yo he estado a través de mi carrera en departamentos de matemáticas, de ciencias de la computación, en departamentos de medicina, en departamentos de biología, porque hoy en día no importa. Uno lo que tiene que estar es en un departamento para poder jugar el juego de la ciencia. Después, una vez que está en el departamento, es cuando las colaboraciones y los proyectos de investigación nacen y es cuando uno comienza a trabajar. El otro, lo otro que está sucediendo también, que es muy importante, yo creo que es una deficiencia que está sucediendo alrededor del mundo, es que las ciencias están, y no solamente las ciencias duras, naturales, sino las ciencias sociales y económicas, están usando mucha matemática y computación. Estamos en una era donde las matemáticas y las computadoras están dominando el progreso científico. Y el tipo de educación que nosotros estamos proveyendo en las universidades no están ayudando a que los estudiantes se pongan al día con las nuevas técnicas de matemáticas y computación para estar al día. Hoy en día uno no puede obtener un trabajo y no saber algo de programación, porque al final de cuentas todo se reduce a un app que está en el teléfono, a una aplicación que uno tiene en la programación. Todos los gerentes y todas las personas que tienen un puesto, de alguna forma u otra están interaccionando con una computadora o con un programador. En ayudar a que la gente haga programación desde el comienzo se está convirtiendo en una labor muy importante y es muy difícil porque la gente le suele tener miedo tanto a la programación como a las matemáticas. Y hay técnicas de cómo mejorar esto que la gente no está usando de manera efectiva, que es necesario hacer el cambio. Y esto no es solamente en los Estados Unidos, es en Venezuela, alrededor del mundo. Hay que revolucionar la educación universitaria e inclusive de bachillerato, de manera que todos comenzamos a adquirir estas técnicas de una forma más fácil. Y hay trucos que yo podría elaborar si la gente tiene preguntas en esa área de cómo hacerlo. Cuéntanos alguno de esos trucos. Después que ya nos dijiste, no nos vas a dejar así sin No, avisarnos que no, es de uno bueno, de no, ellos. no, bueno, lo que sucede es muy sencillo. La gente tiene esta noción de que las matemáticas se siguen haciendo como se hacían en los años 30 y en los años 40, donde todos los problemas se resolvían con el papel y el lápiz. Uno iba y se ponía a integrar manualmente con el papel y el lápiz, cómo hacer la integración, no se podía hacer los cálculos a mano. Esa fue en la forma en la cual el espacio fue conquistado por la NASA y por los rusos en los años 40, 50 y 60. Ellos hacían cálculos a mano, pero hoy en día el matemático profesional y el estadístico profesional no toca el lápiz y el papel. Nosotros no usamos lápiz y papel, usamos el lápiz y el papel solamente para confirmar algunas cosas. Todas las operaciones mecánicas que uno hacía con lápiz y papel, integración, cálculos, se hace hoy en día con programas de computación que son muy efectivos. Y lo que sucede es que si uno enseña desde el bachillerato y la universidad a los estudiantes cómo usar esos programas de computación que hacen los cálculos manuales por uno lo que permite es que mucha gente que le tiene temor a las matemáticas y a los cálculos, se les disminuye el temor porque lo que están usando es la computadora para resolver la parte del problema, que es la más aburrida y la más complicada. Y uno les tiene entonces la oportunidad de enseñarle las técnicas más avanzadas de matemática y estadística y de computación para que se enfoquen a resolver problemas que son mucho más importantes para la vida diaria. En el momento que uno introduce las computadoras temprano para resolver los problemas matemáticos, uno lo que hace es que está incrementando la capacidad de todos los estudiantes para que las puedan usar de manera de resolver problemas complejos. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. Una de mis planes en la Universidad de Notre Dame es efectivamente cambiar todo el currículum de pregrado, de manera que dejemos de usar lápiz y papel para hacer estadística y matemáticas y comencemos a hacer computadoras desde el comienzo. Los estudiantes van a ser entrenados en cómo usar estas técnicas que usan hoy en día los profesionales y de esa forma muchas personas que le tendrían miedo a las matemáticas se les disminuye inmediatamente porque saben que la matemática se la va a hacer la computadora, no tienen que ser ellos. Si en algún momento fue el ábaco, luego la calculadora, entonces ahora tenemos a las computadoras que nos ayudan a resolver
estos problemas matemáticos para que entonces puedan analizar y centrarse en otras cosas los estudiantes, ¿no? Pareciera ser algo Exactamente. así. Hoy todo el día el álgebra se hace con unos programas que se llaman álgebra computacional. Y uno escribe la expresión algebraica y la computadora la resuelve paso por paso. Uno puede ver cómo la resuelve. La integración que uno hace manualmente, la computadora hace paso por paso. Y eso es lo que usamos nosotros a diario en mi laboratorio científico. No integramos por mano, no hemos integrado por mano en muchos años. Ya no más Ya no, cuadernos para esto. exactamente. Santiago, ¿qué decisiones se deberían tomar en Venezuela, a tu criterio, por supuesto, para recuperar el Sistema Nacional de Ciencias y las universidades? Las decisiones deben ser estratégicas. Una de las cosas que yo he estado luchando, he estado haciendo liderazgo en academia ya por más de 7 años. Y uno de los problemas que uno siempre se confronta es que la gente siempre quiere imitar a alguien. Por ejemplo, si uno está en una universidad, todo el mundo sueña ser Oxford o Harvard, que son las dos universidades mejores del mundo. Y el problema es que si uno se pone a soñar que uno quiere ser Oxford y Harvard, uno lo que va a terminar siendo es una mala imitación de Oxford y Harvard. Primero porque uno no tiene los recursos económicos y los laboratorios e inclusive el personal que tiene Oxford y Harvard para hacer la investigación que Oxford y Harvard está haciendo, que son muy específicas y no son necesariamente útiles. Todo lo que hacen Oxford y Harvard no necesariamente tiene un impacto muy grande. Lo que tiene que hacer es identificar cuáles son las áreas de fortaleza que la institución o el país o la nación o el Estado tiene y ver cómo uno las puede crecer sistemáticamente. Y en vez de estar buscando una ciencia donde uno quiere imitar a otro país, uno tiene que buscar la ciencia donde uno pueda hacer el mayor impacto en la nación o en el Estado o en la universidad donde uno está. Y en vez de usar la medición de si yo estoy pareciéndome mucho más a Harvard, uno tiene que usar la medición es yo soy mejor de lo que yo era ayer. Y si yo era mejor de lo que yo era ayer, uno va a ir progresando sistemáticamente. Eh, Hay muchos ejemplos, por ejemplo, Venezuela esencialmente ha ido por los últimos años en una economía, lo que uno llama economía de destrucción, una economía de guerra. La inflación ha destruido la infraestructura, ha habido lo que llaman fuga de cerebros, y es muy difícil recuperar un país bajo estas circunstancias, pero esa situación no es única. Si uno se comienza a imaginar otros países, como por ejemplo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, esos países estaban en ruinas absolutas. Y no solamente eso, ellos no tenían, la mayor parte de sus mejores científicos se fueron a los Estados Unidos. Y de alguna forma, esos países lograron nuevamente llegar al tope. Y la forma en la cual lo hicieron, inclusive Polonia, por ejemplo, el ejemplo de Polonia es perfecto. Polonia, y hay libros descritos sobre esto. Polonia se convirtió en una superpotencia en las matemáticas. Y se convirtió en una superpotencia en las matemáticas porque ellos dijeron, bueno, la guerra se acabó, el país está en la ruina, vamos a ver cómo podemos invertir nosotros. Y ellos descubrieron que todos los científicos, la mayor parte que permanecieron en el país, fueron los matemáticos. Y después dijeron, bueno, ¿qué área de matemáticas es la que es más fuerte hoy en día en Polonia en ruina? Y dijeron, son estas tres áreas. Y lo que decidieron es sistemáticamente invertir en esas tres áreas para convertirse en el mejor en el mundo en esas tres áreas. Y desde ese punto de perspectiva les funcionó muy bien porque después científicos de otras naciones tomaron la decisión de ir a viajar allá y aprender las técnicas porque eran los que tenían el poder en esas áreas. Lo mismo sucedió en Japón, lo mismo sucedió en Alemania. Ellos decidieron especializarse en áreas donde iban a ser no solamente excelentes, pero excelentes de una forma que iban a ser los únicos haciendo esas disciplinas. Si Venezuela tiene que comenzar otra vez a reconstruir sus ciencias, tiene que pensarlo de esa forma estratégicamente. Y no se necesitan muchos recursos. Lo que se hace es el recurso principal para hacer contribuciones científicas son las personas y el carácter de esas personas de trabajar sistemáticamente. Si ese carácter existe y las personas están ahí, todo lo demás poco a poco se comienza a construir. Pero la idea es seleccionar las áreas de trabajo donde uno puede hacer un impacto. Y la forma de hacerlo es no solamente el impacto que van a tener a nivel nacional,
de cómo ayudar al país de moverse. Eso es lo que la ciencia es todo sobre impacto, y el impacto no lo mide en cómo uno transforma las vidas de las personas que están alrededor de uno, pero al mismo tiempo de cómo es único con respecto a todo lo que existe alrededor del mundo. Si uno hace esas dos cosas, impacto para el país y único con respecto a lo que tiene el resto del mundo, Venezuela puede distinguirse. Uno no tiene que ser Harvard y conseguir todas las distribuciones de ciencias que tiene Harvard. Pueden ser dos o tres áreas muy fuertes que distinguirían el país de una forma única. Y superarse a sí mismo, le agregaría, gracias a la anterior intervención que hiciste. Sí. Si se superan a sí mismos y no se están fijando en ejemplos quizás de voy a parecerme a, sino voy a ser mejor que yo mismo, Exactamente. creo que... No estoy de acuerdo contigo. Y la trampa que uno, inclusive personalmente uno comete, es que uno siempre está comparándose con alguien. Y eso es lo peor que uno puede hacer, porque uno se compara. Es muy fácil. Hay siempre personas que van a ser mejores que nosotros. Y si uno comienza a compararse con ellos, uno lo que puede hacer es ahogarse en un mar de lágrimas diciendo no, no he llegado a ser como ellos. Cuando uno lo que tiene que hacer es compararse con uno mismo ayer. Así es. Y Santiago, ¿tienes idea de cuáles serían estas áreas que en Venezuela actualmente, esto obviamente puede cambiar con el tiempo, pudiesen ser fuertes para trabajar sobre ellas? Bueno, por ejemplo, en el área de las ciencias médicas hay muchas enfermedades tropicales que son únicas del país. Y primero que todo, muy poca gente fuera del país va a estar interesada en resolver esas enfermedades porque no son relevantes para ellos. Hacer inversiones en cómo estudiar esas enfermedades es crítico para el país, inclusive desarrollar tratamientos si son enfermedades infecciosas, desarrollar vacunas es crítico. Es algo que solamente el país puede hacer de una forma que es única porque transforma las vidas, incrementa el nivel de vida de la sociedad a nivel de salud y después provee una experticia que es única que otros países que puedan tener enfermedades similares pueden venir a pedir ayuda. La infraestructura ha sufrido mucho por supuesto, problemas de infraestructura requieren soluciones de ingeniería nuevas y la ingeniería no será de la calidad que uno puede tener en otros países porque los recursos son limitados, pero conseguir de cómo usar productos que son únicos a la nación con instrumentos y con técnicas que ayuden al país con los recursos limitados que tiene a superarse y crear mejor infraestructura es vital. Algunos de ellos pueden ser de naturaleza renovable, otros pueden ser de naturaleza no renovable. Eh, Quizás si la red eléctrica está fallando sistemáticamente, necesitamos realmente tener una red centralizada eléctrica. Hay formas de conseguir soluciones de ingeniería que permiten que la red no sea tan centralizada, de manera que podamos tener electricidad de una forma más común. Esos son problemas que uno puede pensar sistemáticamente y son de infraestructura que no solamente ayudarían al país, pero al mismo tiempo pueden proveer soluciones técnicas que pueden ser replicadas por otras naciones. Lo que hay que hacer es pensar innovativamente y ver cómo uno las puede solucionar. Muy buenas estas ideas que están quedando acá para las personas que luego nos van a ver también por video, por diferido. Santiago, ¿qué le recomendarías a las nuevas generaciones de estudiantes y profesores universitarios en Venezuela, agobiada por las dificultades que ya conocemos, que es muy distinta a esta Venezuela donde tú creciste? Sí. Bueno, que uno nunca puede perder la esperanza. Yo creo que si uno comienza a perder la esperanza, todo se cae. No es fácil, no es fácil vivir bajo las circunstancias que los venezolanos están viviendo. Yo tuve la oportunidad última de visitar, fue hace como prácticamente 5 o 6 años y fue muy triste visitar Venezuela, me rompió el corazón enormemente. Yo sé lo que ustedes están sufriendo, tengo familia, mi mamá viaja entre visitarnos a nosotros que estamos fuera del país y permanece mucho en Venezuela. Yo escucho los sufrimientos de forma diaria y sé que no es fácil. Pero lo que tienen que recordarse es que todos los países van por ciclos. Todas las naciones y todos los imperios suben y bajan. Y la situación por la cual está Venezuela es un ciclo natural por la cual muchas naciones
han pasado y no es anormal y uno no debería deprimirse por esto. Uno lo que tiene que hacer es luchar porque la nación los necesita a todos, necesita a los profesores universitarios, necesita a los políticos, les gusten o no, necesita a los médicos, les gusten o los no, necesitamos a los policías, les gusten o no, y lo que tenemos que hacer es luchar todos para hacer el país mucho mejor. Si uno pierde la esperanza, el país se hunde. Y depende de todos. Ustedes van a ser héroes de otras personas. Para mí, todos los venezolanos que me educaron son héroes para mí. Y lo que tienen que hacer es pensar de esa forma. Ustedes van a estar educando gente que van a estar viviendo y triunfando gracias a que van a estar encima de los hombros de todos ustedes. Y si no fuera por eso, va a ser imposible. Recientemente yo me leí la biografía de John Adams, una biografía de John Adams que me pareció muy bella porque él va a Francia y los franceses se están burlando de cuán primitivos los americanos son, de cómo es posible que ellos no aprecien la música o no aprecien las ciencias y no aprecien las artes. Y John Adams, la respuesta que dio fue una respuesta muy bella. Él lo que dice es que uno tiene que ser primero agricultor, de manera de que el hijo de uno pueda después crecer y ser ingeniero. El hijo de uno tiene que ser ingeniero, de manera de que sus hijos puedan crecer y se conviertan en científicos. Y después los hijos de esos científicos, los padres tienen que crecer y ser científicos para que después sean filósofos. Y después los que son filósofos tienen que seguir creciendo para que uno comience a apreciar las músicas. Las sociedades tienen que ir por esas transiciones sistemáticamente donde los que estamos luchando desde la base estamos proveyendo las bases para que después la generación siguiente pueda hacer algo mucho más que sea grande y le va a deber a todos aquellos que estuvieron en la base lo que es el futuro de la nación. Ustedes ahora en Venezuela van a ser el futuro de la próxima generación venezolana. El imperio venezolano cayó, va a volver a subir tarde o temprano y va a depender de todos ustedes, de los que están allá y de nosotros, los que estamos aquí afuera, que en la forma en la cual los podemos ayudar y regresar y darles los recursos que podemos obtener también depende de todos nosotros. Y de representarnos Sí. siempre dignamente en los espacios de trabajo, en los espacios de investigación, en los espacios donde nos estemos desenvolviendo. Eso también deja muy en alto lo que es la honra del país, ¿no? Eso es importante rescatar. Santiago, ya nos quedan unos pocos minutos para despedirnos, pero antes de culminar, quisiera preguntarte ya algo más personal. Y eso sería, ¿qué extrañas de tu país? ¿Qué extrañas de Venezuela? Extraño muchísimas cosas. Una de las cosas más tristes que bueno, me ha pasado de ser extranjero todos estos años. Yo solamente en todos estos años he tenido un buen amigo. Y el amigo recientemente fue en Inglaterra. Compartí la oficina con él mientras fue estudiante de doctorado. Hicimos el postdoctorado juntos. Después fuimos profesores en instituciones diferentes. Y se murió de un infarto recientemente, de la misma edad que yo tengo. Pero ha sido para mí muy difícil forjar amistades, porque cuando uno siempre es un extranjero, a pesar de que uno puede estar viviendo en la misma ciudad por muchos años, cuando uno es extranjero, uno es extranjero. La gente piensa que uno tarde o temprano se va a ir a otro sitio, o uno no entiende la cultura. Y tener amigos, no he tenido amigos, realmente ha sido muy solitario todos estos años para mí, para mi familia. Yo lo que tengo es mi esposa, eso es lo que he tenido todos estos años en común y la familia que, bueno, vive en otros lados, pero no están aquí. Y amistades no hemos tenido realmente. Yo extraño muchísimo a todos mis amigos. También extraño a las cachapas, las arepas, la frescolita. Tenemos aquí la oportunidad de conseguir harina pan con frecuencia y intentamos comer al menos una arepa semanalmente los domingos con mis hijos, que ellos vienen a la casa y comemos arepas. Pero todo lo demás, que es productos venezolanos, es un lujo para nosotros. Es muy difícil conseguir frescolitas, es muy imposible conseguir maltas. Es prácticamente un sueño si podríamos ver una frescolita. Y de vez en cuando, bueno, tenemos la oportunidad de conseguir esos productos y los disfrutamos. También el ambiente. He vivido en países donde hay muy poca luz. Están siempre nublados y si no están nublados están fríos y si no están fríos están llenos de nieve.
el ambiente tropical y poder vivir de una forma mucho más cómoda con el ambiente y no tener que estar luchando continuamente con los, si no es en el verano con los tornados y las tormentas, en el invierno con los winter blast y las tormentas de nieve. No es fácil y extraño el ambiente también. Me gustaría estar en Caracas disfrutando las temperaturas relativamente constantes y la temporada de lluvia y la temporada de sequía. No es fácil. No he escogido zonas fáciles donde vivir. Aquí las temperaturas, tenemos prácticamente 4 meses de invierno donde nunca vemos la temperatura por encima de cero. Y, y quisiera salir en chores, sandalias, o franela, y es imposible. E ir a la playa y tomarte un papelón con limón. Exactamente, y por ejemplo, la playa, mi esposa y yo, la playa ha sido siempre un lujo porque hemos vivido en medio del continente. Las playas son para nosotros lagos. Y nunca es lo mismo estar en un lago con el agua dulce que la playa, el agua salada. De hecho, la primera vez que mis hijos fueron a la playa, estuvieron en shock porque no habían nunca probado agua salada. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir todas estas experiencias personales, familiares, académicas, laborales, científicas con nosotros, con Funindes USB, que hoy abre este espacio para compartir contigo. Gracias por haber aceptado la invitación y regalarnos este, este suspiro de esperanza, este saber que las cosas se están haciendo bien para los que están fuera, que hay esperanza para los que están dentro. Y gracias también a todas las personas que se conectaron. Así que, Santiago, te dejo un minuto para que puedas despedirte. No, bueno, ha sido un placer conversar con ustedes. Cualquier cosa que yo pueda hacer por la universidad, por la fundación y por supuesto por todos los venezolanos, no duden en contactarme. Es siempre un placer hablar y conversar con los patriotas y echarles una mano cuando pueda. Y bueno, yo sé que no, la situación para ustedes no es fácil. Yo les quiero decir que todos los venezolanos que estamos en el extranjero siempre pensamos muchísimo en ustedes y los admiramos mucho. Y bueno, estamos muy agradecidos por lo que están haciendo por el país. Bien, nos resta entonces solo decirles que saben que pueden encontrarnos en las redes sociales como Funindes USB. Estamos en Instagram, que es donde vamos a colgar este video para que puedan verlo, para que puedan recomendarlo, para que le den me gusta cuando necesiten un poco de esperanza, entonces lo vean y digan, sí, vamos hacia adelante, para buscar también algunas claves que hoy nos dio interesantes Santiago, de cómo reconstruir algunos espacios. Estamos también en Twitter, estamos en Facebook y estamos en LinkedIn. Y en la web nos pueden encontrar como www.funindes.com. Así que gracias Santiago nuevamente, gracias a todas las personas que se conectaron y gracias a las que luego nos van a ver por diferido. Lindo final de día para todos. Gracias.